Bien, hermanos, buenas noches, un gusto de saludarles. Les voy a invitar que incline su rostro y vamos a orar para iniciar ya este nuestro estudio respecto del panorama escatológico, nuestra primera sesión introductoria de toda esta serie que vamos a estar desarrollando por varias sesiones. Así que le invito a que incline su rostro y oremos. Padre Santo, vamos ante tu presencia agradecidos en esta noche por este tiempo que nos da de poder retomar nuestros estudios, tocando un tema que es tan importante, como lo vamos a estar estudiando y viendo a la luz de tu palabra, como es lo que tú nos revelas respecto a los últimos tiempos. Dios amado, queremos rogarte que tú nos ilumines para poder comprender tu palabra. A través de cada sesión que vayamos avanzando en este estudio, que todas ellas sean de mucha edificación, que vaya generando en nosotros esa santidad, ese anhelo por tu venida, amando cada día más tu palabra, que genere en nosotros ese cambio, esa fortaleza en nuestra fe, en nuestra esperanza, atesorando de una manera profunda, real en nuestro corazón, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cómo se vayan cumpliendo, Padre Santo, todas estas profecías, todos estos eventos que tú has manifestado en tu palabra para que tu nombre sea glorificado también. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos a mirar las Escrituras para entender lo que tú nos has dejado revelado. Ayúdanos para que también podamos tener un corazón humilde, un corazón sencillo, para ser moldeados por tu palabra también respecto de este tema. Te damos gracias por este tiempo y por este estudio que comenzamos el día de hoy. Que todo sea para tu gloria, Padre Santo, para edificación de tu iglesia y para que tu nombre sea exaltado en medio nuestro también. Te damos gracias en esta hora y te rogamos tu dirección en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, iniciamos hoy día entonces nuestro estudio de panorama escatológico, una introducción a la escatología. Estamos viendo finalmente, o vamos a comenzar a ver, mejor dicho, una introducción a la escatología, porque el tema de la escatología es un tema bien profundo, bien extenso a lo largo de las escrituras, por lo tanto, sería un poco agrandado, por decirlo así, pensar en hacer un estudio de escatología en quizás pocas sesiones. Así que vamos a hacer una introducción, pero no por eso no vamos a estar tocando temas relevantes como es el tema del rapto o el arrebatamiento. Vamos a estar hablando del estado eterno, vamos a estar hablando de los eventos que nos relata el libro de Apocalipsis, las trompetas, los sellos, qué pasa con los 144.000, entre otros tantos temas que vamos a estar desarrollando durante todo este estudio bíblico del panorama escatológico. Hoy día, obviamente, en nuestra sesión número 1 y vamos a estar haciendo una introducción y vamos a estar tocando un tema que es muy importante y a lo mejor un tema que ya nos deberíamos haber saltado porque vamos a estar hablando respecto de por qué es necesario estudiar escatología. Nosotros ya iniciamos, pero es necesario que tengamos las bases bíblicas, porque lamentablemente hay varios que piensan que esto es un tema secundario, pero no es así, lo vamos a ir viendo en el desarrollo de esta sesión. A modo introductorio de esta sesión, quiero invitarles que podamos ver un versículo que nos debe alentar no solamente en la sesión del día de hoy, sino que a lo largo de las sesiones que vamos a tener hacia adelante. El pasaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Les recuerdo que para nuestros estudios bíblicos estamos utilizando la nueva versión de las Américas para nuestros estudios. Y este pasaje que ustedes ven en su pantalla dice, bienaventurado, dichoso, gozoso, dice, el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y esta es una hermosa bendición, una hermosa promesa que tenemos todos los hijos de Dios y todos los que se disponen
a estudiar todo lo que tiene que ver con escatología. Este pasaje obviamente está dentro de lo que es el desarrollo del libro de Apocalipsis, cuando inicia este libro escrito por Juan, y abre esta ventana de bendición diciendo: bienaventurado, dichoso el que lee, el que oye, los que guardan las profecías. ¿Qué profecía? La profecía obviamente que contiene el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis va a ser de alguna manera, nuestra brújula para ir avanzando en los distintos temas o los distintos eventos que vamos a estar analizando a lo largo de todo este curso. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Apocalipsis y lo estudiamos, tenemos una bienaventuranza. Y esto ya nos tiene que animar. De entrada, esto es una inyección de ánimo para que nosotros estudiemos, nos dispongamos con un corazón amoroso hacia el Señor, hacia su palabra, dispuesto a aprender, dispuesto a ser enseñados por la palabra de Dios respecto de el panorama escatológico, los eventos del porvenir, para comprender cómo es que Dios va a manifestar su soberanía, su santidad, entre otros atributos, su ira, por supuesto, también en todos estos eventos. Entonces tenemos una bienaventuranza, tenemos una dicha, un gozo al enfrentarnos a este libro y estudiarlo propiamente tal. Sobre todo poniendo el ojo, hermanos, en que el tiempo está cerca. Eso nosotros no lo podemos olvidar. El tiempo está cerca, hermanos. Y es necesario que estudiemos esto, como lo vamos a ir viendo el día de hoy. Entonces, tenemos esta dicha, tenemos esta bienaventuranza. Y el día de hoy vamos a estar hablando, estudiando y determinando por qué estudiar escatología, por qué es necesario estudiar escatología. Y esta pregunta nace, hermanos, porque lamentablemente en muchos lugares la escatología es dejada de lado. La escatología no es un tema de estudio, lo dejan como un tema secundario, no como un tema principal. Obviamente, la escatología no es necesaria para salvación. El evangelio para salvación es que Jesucristo vino, dio su vida por los pecadores, murió en una cruz, resucitó al tercer día y fue ascendido al cielo. Ese es el evangelio y esa es la palabra inicial respecto de una persona que tiene que ser confrontada con su pecado para ser salva. Pero cuando miramos la escatología, a pesar de no ser un tema necesario para la salvación, sí es un tema necesario para la vida cristiana. Es un tema necesario para que el creyente pueda conducirse de una manera correcta delante de los ojos de Dios. Y lo vamos a estar revisando en la medida que avancemos el día de hoy. Pero antes de entrar directamente a responder esta pregunta, ¿por qué estudiar escatología? Lo primero que vamos a hacer es responder otra pregunta inicial. Y esta pregunta inicial es: ¿qué es la escatología? Y vamos a ver tres definiciones. Y estas tres definiciones nos van a alumbrar nuestro entendimiento para poder saber por qué estamos estudiando escatología y qué es lo que vamos a tratar al estudiar escatología o el panorama escatológico. La Real Academia de la Lengua Española dice que la escatología es la parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y el universo. O sea, aquí en esta definición, que por supuesto no es bíblica o no es teológica, por decirlo de otra manera, ya nos orienta al hecho de que cuando hablamos de escatología es una mirada respecto de los últimos eventos del destino último del ser humano y el universo, como lo dice esta definición. Entonces nos orienta inmediatamente hacia dónde apunta la escatología. Si vamos a una definición del diccionario bíblico Lexham, dice que la palabra escatología viene de una combinación griega de palabras que significan el estudio de las últimas cosas. El estudio de las últimas cosas.
Eso es la escatología finalmente, hermanos. En otras palabras, el gran diccionario enciclopédico de la Biblia define escatología como la doctrina de las últimas cosas. Entonces, cuando hablamos de escatología, hermanos, estamos hablando que estamos estudiando las enseñanzas que las escrituras nos manifiestan, nos revelan de los últimos eventos, por decirlo de una manera distinta, pero finalmente, de una manera sencilla, es el estudio de las últimas cosas, o de los últimos eventos, por decirlo de otra manera, para dejarlo un poquitito más didáctico, el estudio de los últimos eventos, o sea, lo que va a suceder al final. Y ese final obviamente tiene que ver con el final de esta tierra. Dios es eterno, Dios no tiene final. Y por eso hablaba y mencionaba hace un momento que vamos a estar hablando respecto del estado eterno, porque una vez que se cierre el escenario de esta tierra, por decirlo de una manera quizá un poco poética, cuando se cierre el escenario de esta tierra, no es que cese nuestra vida, sino que nuestra vida va a continuar en el estado eterno. Pero las últimas cosas van a suceder en esta tierra. Y vamos a ir viendo, avanzando en cómo se van a desarrollar estos eventos de de los últimos hechos, las últimas acciones o actividades que se van a llevar a cabo en la tierra. Entonces, ¿qué es la escatología? La escatología es el estudio de las últimas cosas. Vamos a estar estudiando, por lo tanto, nosotros en nuestro estudio de panorama escatológico, vamos a ver el panorama, vamos a ver la cronología de los eventos de las últimas cosas. ¿Ya? Eso es lo que nos va a estar reuniendo en las próximas aproximadamente 30 sesiones en las que vamos a estar desarrollando este panorama escatológico a modo de introducción a la escatología, porque la escatología es mucho más amplia, porque involucra estudio de las profecías del Antiguo Testamento, que vamos a estar revisando algunas, por supuesto, en el libro de Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, principalmente, y obviamente también lo que se menciona en el libro de Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, por eso nos acotamos a un panorama escatológico para poder comprender primero los eventos finales y quizás con el tiempo vamos a estar desarrollando algo mucho más profundo respecto a cada evento en particular, ¿ya? Haciendo un poquitito más escatología propiamente tal. Entonces, resumiendo y repitiendo una vez más para que nos quede claro, la escatología es el estudio de las últimas cosas. ¿Qué nos dice la Biblia o qué contiene la Biblia respecto de los últimos tiempos? Como les mencionaba, lamentablemente muchos piensan que esto es un tema secundario. La escatología es un tema que no es necesario tratar de manera tan primaria en la iglesia. Pero más allá de la opinión que uno personalmente tenga, tiene que mirar lo que las escrituras dicen. Y las escrituras nos dicen, primero, que el 62 de los 66 libros, lo que corresponde a un 94% de los libros, tienen información de los últimos tiempos. Solamente el libro de Ruth, de Cantares, de Filemón y la tercera carta de Juan no mencionan nada respecto a los últimos tiempos. Todos los demás libros, el 94% de las escrituras o de los libros de la Biblia, hablan de alguna manera, algunos más profundos que otros por supuesto, respecto de la escatología. Por lo tanto, es un tema principal, es un tema que se trata abiertamente y ampliamente en las escrituras. Pero no basta con eso. En la Biblia, el 27%, o sea, más de un cuarto de la Biblia, de los versículos de las escrituras tienen referencia a cuestiones proféticas, obviamente, de los tiempos finales. Un cuarto de los versículos de la Biblia tiene información respecto a los últimos tiempos. Por lo tanto, si esto fuera un tema secundario, estamos diciendo que un cuarto de los versículos de la Biblia tienen información que no es relevante para nosotros, lo que por supuesto no es algo real.
porque todas las escrituras son inspiradas por Dios y útil para nosotros, para redarguirnos, instruirnos en justicia, para hacernos perfectos para toda buena obra. Por lo tanto, esta información respecto a la escatología no la podemos dejar de lado. Tercero, la palabra de Dios, el 22% de ella, de estos 8.352 versículos que hablan de escatología, el 22% de ese total habla de la segunda venida de Cristo. O sea, un cuarto del cuarto, ¿ya? Lo que va reafirmando la importancia que tienen los eventos futuros respecto de la vida cristiana, ¿ya? Cada uno de los nueve autores del Nuevo Testamento menciona la segunda venida de Cristo. Todos, todos mencionan la venida de Cristo. Por lo tanto, podemos concluir que el tema de la segunda venida de Cristo, de la escatología de los tiempos finales, es un tema prominente en el Nuevo Testamento, junto con el tema de la fe y la salvación, que es el tema quizás principal. Después de eso viene el tema de la escatología, de los tiempos finales, la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, es un tema prominente, es un tema importante que debe ser estudiado en la iglesia. Porque, insisto, solamente 3 de los libros del Nuevo Testamento, ya no mirando los 66 libros, solo 3 de los 27 no mencionan nada de la segunda venida de Cristo o de los tiempos finales. Filemón, segunda y tercera carta de Juan. De la segunda venida de Cristo, no de los tiempos finales. Por lo tanto, hermanos, frente a estos datos, podemos con seguridad decir que la escatología es importante. Es un tema que debemos estudiar. Lo hemos estudiado cuando estuvimos viendo la carta a los tesalonicenses y desarrollamos expositivamente de manera consecutiva en las dos cartas cómo es que Pablo, al escribirle a la iglesia en Tesalónica, los animaba respecto del conocimiento del arrebatamiento de los tiempos finales. Y eso es una realidad que también nosotros debemos aplicar a nuestra vida. Por lo tanto, hermano, frente a esta contundencia de datos que quizás no estamos citando en las escrituras con algún versículo, pero que son datos que están en las escrituras, respecto de la cantidad de información de la escatología en las escrituras, nos podemos preguntar, ¿cómo debemos enfrentar la escatología? ¿Cómo debemos posicionarnos delante de ella? Y podemos decir a ciencia cierta que si la escatología, que obviamente está en las escrituras, es revelación de Dios, es información que necesitamos. Porque, insisto, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, hermanos, que es un pasaje conocido, pero que es necesario reafirmar con esto. Porque si está en las escrituras, es porque la necesitamos. No podemos decir que no la necesitamos. Segunda carta de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Si decimos que la escatología no es necesaria, estamos diciendo que no toda la escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Y eso obviamente no es lo que la misma escritura dice de sí misma. La escatología, con la cantidad de información como lo acabamos de ver que aparece en la palabra de Dios respecto a ese tema, podemos decir que es importante y la necesitamos. Lo hemos visto, como lo mencioné recién, en la primera y segunda carta a los tesalonicenses, lo vamos a ver como también Pedro menciona respecto de la segunda venida del Señor Jesús o de los tiempos finales, ánimo para los hermanos.
Las diferencias no deben hacernos perder el encanto por la escatología. Muchos mencionan ahí, y lo vamos a estar revisando un poco más profundamente, pero hay varios puntos de vista, hay varias escuelas escatológicas como se llaman, varias posturas o varias perspectivas respecto a la escatología, pero esta diferencia no deben hacernos decir, ah, pero es que hay tantas posturas que no sé, me da lata, que no sé por cuál inclinarme. No, hermano. Aquí, si miramos las escrituras y hacemos un análisis correcto, una interpretación adecuada, que también es un tema que vamos a estar tocando, podemos determinar cuál, a nuestro entender, es la manera más correcta de entender los sucesos del tiempo final. Por lo tanto, estas diferencias no nos tienen que desencantar, sino que nos tienen que decir, bueno, ¿qué es lo que dice la Escritura? No es lo que diga tal pastor, tal hermano, tal teólogo o que tal seminario se adjunte a alguna postura escatológica. No, es mirar lo que dicen las Escrituras, que nos dejó revelado nuestro Señor Jesús a través de su palabra para nosotros. Y además, las posibles dificultades tampoco deberían alejarnos de ella. Leer el libro de Apocalipsis, hermanos, sin lugar a duda que nuestra debilidad humana leerlo nos parece muy difícil por todas las ilustraciones, por todas las metáforas que tienen, pero si uno lo lee de una manera detenida y va analizando, lo puede entender. Y es fácil, porque tenemos al Espíritu Santo que nos guiará a toda la verdad. Entonces, ni las diferencias ni las aparentes dificultades nos tienen que a poner una barrera al estudio de la escatología, sino que al contrario, tenemos que animarnos y decir, bueno, yo estoy conociendo a Cristo, conociendo a Dios, y si Dios me dejó revelada información respecto de los tiempos finales, yo también quiero saber y quiero aprender. Y gracias a Dios que estamos pudiendo desarrollar este tema porque estamos siendo bendecidos, como decía al inicio. Bienaventurados porque nos estamos acercando a este tema de las profecías de los últimos tiempos. Y bienaventurado todo aquel que la escucha, que la lee y que la guarda. Entonces, ya sabemos qué es lo que es la escatología. Sabemos cuánta información tienen las escrituras respecto de la escatología. Sabemos cómo debemos enfrentarnos al estudio de la escatología. Y ahora, hermanos, vamos a ver algunas razones de por qué estudiar escatología. ¿Hay razones para estudiar escatología? Por supuesto que las hay. Y las hay en las escrituras. Primero, tenemos una bendición prometida. Si vamos a Apocalipsis, y voy a leer de nuevo este pasaje que leíamos al inicio. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Juan escribió el libro de Apocalipsis aproximadamente hace 2000 años, un poquitito menos. Si Juan cuando escribió dijo que el tiempo estaba cerca, ¿cuánto más cerca está de nosotros si ya han pasado casi 2000 años? Por supuesto que está más cerca. Por lo tanto, hacemos bien en leer, escuchar y guardar estas palabras. Y esta promesa también de alguna manera es reafirmada al final del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 22, versículo 7. Por tanto, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado, dichoso. Entonces tenemos una bendición, hermanos, al acercarnos a la profecía final, al estudiarla y por supuesto que también guardarla, atesorarla y que esa palabra transforme nuestra vida. Entonces, primera razón para estudiar escatología es porque tenemos una bendición, una bienaventuranza a través del estudio de ella. Segundo, nos manifiesta, hermanos, la soberanía de Dios y su control soberano. Isaías
capítulo 46, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Entonces, cuando miramos, hermanos, los tiempos finales y Dios declarando el fin desde el principio, decimos Dios es soberano. Dios tiene un control soberano sobre todas las cosas. A Dios no se le ha escapado esto de las manos. Por mucho que quizás vemos cómo el hombre ha ido en contra de Dios, ha levantado ideologías en contra de Dios, Dios no ha perdido el control. Dios está en control. Y cuando estudiamos los eventos futuros y vemos cómo se van a desarrollar, crecemos en esta confianza en la soberanía de Dios y cómo tiene el control soberano respecto de todas las cosas. ¿Tenemos una razón para estudiar escatología? Sí, porque entendemos la soberanía de Dios. Tercero, nos ayuda a vivir en santidad. Vamos a la primera carta a los tesalonicenses. No estoy leyendo todos los pasajes que aparecen ahí en la pantalla. Usted después los puede revisar. Recuerdo que queda el material publicado en nuestra página junto con la clase que está siendo grabada para que usted pueda repasarlo y pueda eh, en un buen ánimo fortalecer el estudio que estamos realizando. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 al 9, dice: por tanto, o sea, hablando, aquí Pablo, es un pasaje que ya hemos estudiado, le está hablando a la iglesia en Tesalónica del día del Señor, le dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros, hablando de la iglesia, somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por casco la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El estudio del final de los tiempos, hermanos, nos tiene que llevar a vivir una vida de sobriedad, de fe, de amor, de esperanza, una vida de santidad, porque Cristo está cerca, porque Cristo a través del estudio de la escatología nos manifiesta que no tolera el pecado. Y todos aquellos que no solamente al pecado o los que son padres del pecado, por decirlo de alguna manera respecto de Satanás, padre de mentira, lo mencionan algunos de los evangelios, van a ser condenados. Y todos los que son desobedientes a Dios también van a ser condenados en el gran juicio del trono blanco que vamos a estar estudiando. Por lo tanto, nos tiene que animar a vivir en santidad, porque Dios no tolera el pecado. Ahí en Proverbios 6, 6 cosas aborrece Jehová, más 7 son abominación delante de él, como dice Proverbios 6. Y eso es una manifestación, y que esa ira en contra del pecado, en contra de los desobedientes, va a ser mostrada. Cuando se habla del gran día de Jehová en los profetas menores del Antiguo Testamento, es el día de la manifestación de la ira en contra del pecado del hombre, en particular de su pueblo Israel. Entonces el estudio de la escatología, hermano, nos tiene que llevar a vivir en santidad, a entender que Dios no tolera el pecado. Por lo tanto, tenemos que hacerlo desaparecer de nuestra vida. 4. Nos ayuda a crecer en confianza en las promesas de Dios. Mateo 5:18 dice lo siguiente:
Porque en verdad le digo que hasta que pase el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Hermanos, Dios ha establecido su palabra, una palabra útil que nos enseña, nos reprende, nos instruye, como dice 2 Timoteo 3:16. Y cuando vemos a la luz de lo que Dios declara de los últimos tiempos y cómo se va cumpliendo cada paso, es que podemos decir, Dios cumple sus promesas. Dios hace las cosas que dice que iba a hacer. Y eso nos hace crecer en confianza, en fe respecto a la palabra de Dios, que necesitamos cada día estar fortaleciendo en nosotros. Número 5. Nos ayuda a comprender la supremacía de Cristo. Ahí en Filipenses 2, Cristo que no puso en alto el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, un pasaje que siempre hemos mencionado, sino que se despojó a sí mismo, se hizo siervo, se hizo tal hombre, se llevó incluso a la muerte, la peor muerte, muerte de cruz. Y ahí en Filipenses 2:9 le dice que a Cristo le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que ante Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa realidad de Filipenses 2 la vemos en los tiempos finales cuando Cristo es puesto en una posición más alta porque no había nadie más digno de abrir el rollo con todos los sellos, las trompetas y las copas que se van a derramar sobre la tierra, y que también vamos a estar estudiando. Pero ahí vemos esta supremacía de Cristo, un nombre que es por sobre todo nombre, un nombre que es resplandeciente, como lo vemos en el primer capítulo de Apocalipsis, en esa manifestación que hace Juan de al ver al Señor Jesús paseándose entre medio de los candeleros, y toda esa descripción que hace de él, de sus cabellos, su rostro, su ropaje, sus pies, y que estudiamos en la serie de las cartas a la iglesia en Apocalipsis. La supremacía de Cristo se graba en nuestros corazones cuando estudiamos los eventos del último tiempo. Número 6. Estudiar escatología nos ayuda a crecer en esperanza, consuelo y ánimo. Tito 2:13 dice lo siguiente: Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Por qué aguardamos la esperanza? Miramos el versículo 12 de aquí de Tito, donde dice, enseñando que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Esperando qué? La segunda venida del Señor Jesús. Entonces nos ayuda a crecer en esta esperanza, en vivir piadosamente, en este ánimo de que Cristo viene pronto, que está aquí a la vuelta de la esquina, como lo mencionamos muchas veces. Y cuando empezamos a ver y a estudiar escatología y saber cómo se van a desarrollar los hechos, vemos los ojos, abrimos nuestros ojos, miramos y decimos, Cristo está pronto. Y crece nuestra esperanza. Un consuelo de que a pesar de que aquí hay dolor, hay turbación, hay dolor por no vivir conforme a lo que Dios nos dice, podemos tener ánimo y esperanza porque Cristo viene pronto. Número 7. Nos ayuda a servir a Dios con dedicación. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice, porque por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Hermanos, nosotros por misericordia de Dios no vamos a enfrentar un juicio, pero sí vamos a enfrentar el tribunal de Cristo.
donde vamos a ser recompensados. ¿Qué tipo de recompensa quieres seguir? ¿Recibir, perdón? ¿La más grande? ¿O eres mediocre diciendo, no, yo no me conformo con nada, con que se me cierre la puerta detrás en mi espalda y me dejen entrar, yo soy feliz? Hermano, eso denota que no estás sirviendo a Dios con dedicación. Porque eso que tú vas a recibir va a ser lo que nosotros le vamos a entregar al mismo Señor Jesús, depositándolo delante de su trono, como también lo vamos a estar estudiando. ¿Quieres llegar ante el trono de Dios allá en la eternidad con tus manos vacías? ¿Qué le vas a entregar ante el trono a aquel que dio su vida por ti? Estudiar escatología nos ayuda a entender estas verdades, hermano, y a servir a Dios ahora con dedicación para que cuando lleguemos al tribunal y no seamos condenados porque ya no tenemos condenación en nosotros, podamos recibir la mayor cantidad de recompensas para poder decirle al Señor Jesús, ahí está, esto es tuyo. Porque lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó y murió por mí, como dice Pablo a los Gálatas capítulo 2, versículo 20. 8. Y final. Nos ayuda a fortalecer nuestra paz. Evangelio por Juan, capítulo 14, versículo 3 dice, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Qué tranquilidad y esperanza. Cristo fue a preparar un lugar y nos va a venir a buscar para llevarnos a donde Él esté. Si eso no te trae paz, hermano, no sé qué lo puede traer. Aunque tengamos que pasar circunstancias difíciles, Cristo va a venir por nosotros y nos va a llegar al lugar donde Él está. Juan capítulo 16, 33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. No solamente lo venció en la cruz, lo va a vencer al final. Por eso es necesario estudiar escatología. Para que mirar cómo se van a desarrollar los eventos finales, tener paz en nuestro Señor Jesús, que tiene supremacía sobre todo y que va a poner las cosas en orden, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué concluimos de esta primera sesión, hermanos? No podemos ser indiferentes a lo que Dios nos enseña del futuro. Hay mucha información en todas las escrituras respecto de lo que Dios va a hacer, cómo se van a desarrollar estos últimos tiempos. No podemos ser indiferentes. Seríamos necios el serlo. Quizás no lo somos, pero nosotros tiene que haber tal convicción que debemos, hermanos, debemos tener una convicción que irradia por nuestros poros, y aquellos que nos rodean y que dicen que no es importante deberían asombrarse del amor, de la dedicación, de la importancia que le damos al estudio del fin de los tiempos. Como una parte más de todo lo necesario que es estudiar. Porque es necesario estudiar de Dios, es necesario estudiar de Cristo, es necesario estudiar del Espíritu Santo, es necesario estudiar carta por carta, como otros tantos temas que en la Escritura están contenidos. Y este tema es tan importante como todos los demás. Segundo, debemos abrazar la escatología ya que es palabra de Dios. Está ahí revelada, está revelada para nosotros, es útil para nosotros. Debemos abrazarla con esa pasión, con esa determinación. Ahora, la escatología también debe impactar nuestra vida cristiana. Si al final de todo lo que vamos a desarrollar, y de hecho de esta primera sesión, tu vida no se impacta, algo está mal en tu vida. Porque tiene que llevarnos a la santidad, tiene que llevarnos a crecer en fe, en paz en el Señor. Entonces, si tu vida no se está impactando, hay un problema en ti porque la palabra es poderosa, es viva, es eficaz
más cortante que espada de doble filo. Y la escatología, siendo palabra de Dios, tiene que impactar nuestras vidas. Como lo vimos recién, tenemos razones. ¿Quieres crecer en santidad? ¿Quieres crecer en confianza en la palabra? ¿Quieres tener una bienaventuranza? Disponte de todo corazón al estudio de la escatología o del panorama escatológico. Y quizás más concretamente debemos crecer en fe, en confianza y en paz en Dios, a la luz del estudio de la escatología. Nos falta fe. ¿Qué irá a pasar en el futuro? El saber el futuro, como Dios lo ha revelado, nos tiene que hacer crecer en fe. Es que mira cómo están las cosas, tanto mal que hay. Bueno, confianza en Dios, Dios va a destronar todo el pecado, lo va a condenar y Dios va a vencer. Por lo tanto, eso también nos tiene que traer paz. Hermanos, espero que este primer paso que hemos dado el día de hoy en el estudio del panorama escatológico te anime, traiga fe, confianza y paz en ti. Más determinación para que haya un impacto de la palabra de Dios en tu vida, abrazando este tema final. No solamente por el interés de ser un tema que es que de alguna manera está de moda, porque se menciona mucho, si lo miramos, por ejemplo, en las redes sociales, pero no solamente por eso, sino porque es palabra de Dios y queremos saber lo que Dios nos dijo del futuro. Que Dios te guarde, hermano, y que Dios nos ayude a todos a través de este estudio de la escatología o del panorama escatológico. Considera estas razones que hemos visto el día de hoy para tu vida y para todo el desarrollo de este estudio bíblico que vamos a estar viendo a lo largo de todas estas sesiones. Te quiero invitar que inclines tu rostro y oremos para concluir esta primera sesión. Padre bendito, te damos gracias, Dios amado, en esta hora, por poder iniciar este estudio bíblico. Y te damos gracias, Padre Santo, porque al mirar tu palabra vemos en las Escrituras tantas razones, porque no son solo 8, son varias más que nos deben animar a estudiar tu palabra. Sobre todo este tema de los tiempos finales, para crecer en santidad, crecer en fe, en paz, en entender de una manera más profunda tu soberanía. Dios amado, ayúdanos. Ayúdanos a todos para que a lo largo de todas estas sesiones se generen en nosotros convicciones bíblicas de los eventos futuros, pero que por sobre todo nuestra vida sea transformada a la luz de tu palabra. Te agradecemos en esta hora y te glorificamos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.